No juzgues una ideología por lo que dice ser, júzgala por lo que hace, por a quién beneficia, por qué estructuras refuerza y cuáles debilita. En los últimos 30 años, el mundo occidental ha vivido una revolución cultural sin precedentes. Derechos expandidos, identidades reconocidas, diversidad celebrada. Y sin embargo, la desigualdad económica alcanzó niveles no vistos desde hace un siglo. El poder de los sindicatos colapsó. El trabajo se precarizó. La clase media se contrajo. ¿Cómo es posible que hayamos tenido una revolución cultural y una contrarrevolución económica al mismo tiempo? Hoy vamos a analizar el progresismo no por sus intenciones declaradas, sino por sus efectos reales. No por su retórica, sino por sus resultados medibles. ¿Quién gana realmente cuando el sistema abraza la diversidad, pero concentra la riqueza? Antes de continuar, necesitamos establecer un método de análisis claro. No vamos a juzgar al progresismo por lo que dice ser. Vamos a hacer algo diferente. Analizar resultados empíricos. Las preguntas que guiarán este análisis son: primera, ¿qué sectores sociales y económicos impulsan esta ideología? ¿De dónde viene el financiamiento? Segunda, ¿cuáles han sido los resultados económicos concretos durante su periodo de mayor influencia? Tercera, ¿qué estructuras de poder se han fortalecido y cuáles se han debilitado en este periodo? Cuarta, ¿en qué áreas se enfoca la energía política y qué áreas quedan sistemáticamente fuera del debate? Este no es un método ideológico, es análisis de datos y tendencias observables. No nos interesa si las intenciones son buenas, nos interesa si los resultados benefician a quien dicen beneficiar, porque la distancia entre retórica y realidad puede ser abismal. Toda ideología tiene una base social, surge de sectores específicos con características e intereses identificables. Datos sociológicos sobre el progresismo contemporáneo. Estudios en Estados Unidos y Europa muestran consistentemente que el apoyo al progresismo cultural es significativamente más fuerte en perfil sociodemográfico dominante, zonas urbanas metropolitanas, no rurales ni suburbanas, personas con educación universitaria avanzada, profesiones liberales, abogados, consultores, académicos, periodistas, sector tecnológico y servicios creativos, empleados de ONGs y organismos internacionales, rangos de ingresos medio-altos y altos. Donde el apoyo es menor, en trabajadores de manufactura e industria, comunidades rurales y pequeñas ciudades, trabajadores de oficios manuales, pequeños empresarios y comerciantes, sectores de ingresos medio-bajos. Primera observación empírica. El progresismo no tiene su base en la clase trabajadora tradicional. Su base es profesional, urbana y relativamente acomodada. ¿Por qué importa esto? Porque las preocupaciones de un consultor que gana $120,000 anuales son estructuralmente diferentes a las de un trabajador de almacén que gana $32,000. El primero puede priorizar reconocimiento identitario, lenguaje inclusivo y representación simbólica. El segundo necesita urgentemente mejores salarios, seguridad laboral, acceso a vivienda y servicios de salud asequibles. No es juicio moral, es observación sociológica. Cuando una ideología es definida por sectores acomodados, naturalmente prioriza los temas que les preocupan a ellos, no necesariamente a las mayorías con problemas económicos urgentes. Observemos un cambio histórico fundamental en la política progresista. Progresismo del siglo XX, 1930-1980. Las prioridades centrales eran salarios y condiciones laborales, seguridad social universal, control de monopolios, acceso a vivienda digna, servicios públicos de calidad, poder de negociación colectiva. Temas centrales: trabajo, economía, redistribución. Progresismo del siglo XXI, 1990, presente. Las prioridades centrales son identidad y reconocimiento, lenguaje y representación, derechos culturales específicos, diversidad en instituciones, microagresiones y espacios seguros. Temas centrales: cultura, símbolos, reconocimiento.
La pregunta crítica, ¿qué pasó con los temas económicos? No desaparecieron los problemas, en realidad empeoraron dramáticamente. Datos paralelos. Estados Unidos, 1980-2020. En lo cultural, avances significativos en derechos civiles, mayor representación de minorías en medios, aceptación creciente de diversidad sexual, políticas de inclusión en corporaciones. En lo económico, salarios reales estancados durante 40 años. Sindicalización cayó de 20 al 10%. Costo de vivienda aumentó 300%. Deuda estudiantil se multiplicó exponencialmente. 3 personas tienen más riqueza que el 50% de la población. El desplazamiento es real y medible. La energía política, los recursos, el tiempo de los medios, las batallas legales, todo se movió de lo cultural a lo cultural. Resultado observable, ganamos batallas simbólicas mientras perdíamos la guerra económica. Ejemplo concreto. Hoy es más fácil despedir a alguien por un tuit ofensivo de hace 10 años que por pagar salarios de miseria. Una corporación puede ser cancelada por falta de diversidad en su publicidad, pero no por explotación laboral en sus fábricas del tercer mundo. No es coincidencia, es un patrón sistemático. Identifiquemos con precisión quién tiene el poder económico real en el mundo contemporáneo. No hablamos de teorías, hablamos de datos públicos, información de registros corporativos, cifras auditadas. La estructura actual del poder financiero. Los gestores de capital agregado más grandes del mundo son BlackRock, 10 trillones de dólares en activos bajo gestión. Vanguard, 8 trillones de dólares. State Street, 4 trillones de dólares. Para contexto, el PIB de Alemania, cuarta economía mundial, es de 4 trillones de dólares. Estos 3 fondos son los accionistas más grandes de prácticamente todas las corporaciones importantes del planeta: Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, JP Morgan, Pfizer, Coca-Cola. Sus intereses son públicos y declarados. 1. Libre movimiento de capital sin restricciones nacionales. Necesitan que el dinero pueda moverse instantáneamente entre países sin controles gubernamentales. Cualquier regulación de flujos de capital reduce su capacidad de maximizar retornos. 2. Privatización de activos y servicios públicos. Cada empresa estatal, cada servicio público, cada recurso bajo control gubernamental representa una oportunidad de inversión no explotada. 3. Mercados laborales flexibles. Sindicatos fuertes, estabilidad laboral y derechos consolidados reducen márgenes de ganancia. Prefieren trabajadores fácilmente reemplazables. 4. Deuda soberana como influencia política. Los países endeudados no solo pagan intereses, aceptan reformas estructurales diseñadas por acreedores, austeridad, privatizaciones, cortes sociales. 5. Gobernanza supranacional. Tratados internacionales y tribunales de arbitraje que limitan lo que los gobiernos democráticamente electos pueden hacer, especialmente en economía. Y aquí viene la conexión crucial. ¿Qué relación tiene esto con el progresismo cultural? Ninguna de estas agendas económicas es cuestionada por el progresismo dominante actual. De hecho, muchas grandes corporaciones y fondos de inversión promueven activamente el progresismo cultural mientras ejecutan estas agendas económicas sin interferencia. Analicemos 5 patrones observables y medibles que muestran cómo el progresismo cultural y la concentración económica han avanzado simultáneamente. No se trata de conspiración, se trata de convergencia de intereses observables. Patrón 1. Fragmentación demográfica versus fragmentación sindical. Observación empírica. Gráfico 1. Crecimiento de categorías identitarias. 1990-2020. 1990. Políticas centradas en 5 categorías principales. 2020. Políticas centradas en 50 o más categorías y subcategorías. Gráfico 2. Caída de poder sindical. 1990-2020. 16% de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos.
2020, 10%. Reducción de 40% en poder de negociación colectiva. Correlación observable. A medida que la población se fragmentó en más categorías identitarias específicas, la capacidad de organizarse como trabajadores con intereses comunes colapsó. Caso concreto: Amazon, 2020-2021. Implementó programas agresivos de diversidad e inclusión, publicidad sobre ser el empleador más inclusivo. Simultáneamente, combatió brutalmente intentos de sindicalización. Resultado: diversidad perfecta y explotación laboral intacta. No afirmo causalidad directa, afirmo correlación sistemática. Es más difícil organizar una huelga cuando los trabajadores se ven primero como identidades en competencia por recursos, reconocimiento, victimización, que como trabajadores con intereses económicos compartidos. Patrón 2. Financiamiento selectivo de causas. Datos verificables de registros públicos. Open Society Foundation, de George Soros. Presupuesto anual: aproximadamente $1.500 millones. Destinatarios principales: derechos humanos, organizaciones LGBTQ+, reforma migratoria, justicia racial. Fundación Ford: cientos de millones anuales a causas progresistas, históricamente enfocada en derechos civiles, género, cultura. Fundaciones Gates, Rockefeller, MacArthur: miles de millones combinados hacia salud global, género, cambio climático. Observación crítica: estas mismas fundaciones, ligadas a grandes fortunas, no financian significativamente sindicatos independientes o movimientos laborales radicales, organizaciones que cuestionan tratados de libre comercio, movimientos por control democrático de recursos naturales, partidos que proponen redistribución agresiva de riqueza. Pregunta empírica: ¿por qué multimillonarios y fondos corporativos financian causas progresistas, pero no causas anticapitalistas? Respuesta observable: porque las primeras no amenazan sus intereses económicos fundamentales. Las segundas, sí. Efecto medible: las organizaciones financiadas prosperan, crecen, tienen recursos para campañas, contratan personal. Las no financiadas languidecen. Esto sesga orgánicamente el activismo hacia lo que es culturalmente progresista, pero económicamente inofensivo. Patrón 3. Diversidad de élite sin redistribución. Caso de estudio: Estados Unidos, 2008-2020. En representación: primera presidencia afroamericana, Obama. Récord de mujeres CEOs en Fortune 500. Mayor diversidad en juntas directivas corporativas. Gabinetes gubernamentales más diversos de la historia. En distribución económica, mismo periodo. Datos del Federal Reserve y Census Bureau. Brecha de riqueza racial: aumentó 25%. Concentración de riqueza: top 1%, pasó del 30 al 35% del total. Salarios reales ajustados: estancamiento completo. Costo de vida, vivienda, salud, educación: aumentó 40-60%. Resultado observable: más diversidad en la cima, más desigualdad en la base. Lógica del patrón: si el problema se define como falta de representación, en vez de explotación económica estructural, la solución es poner más mujeres y minorías en posiciones de poder. No se cuestiona: ¿por qué esas posiciones tienen tanto poder? ¿Por qué existe esa concentración de riqueza? ¿Por qué los trabajadores ganan cada vez menos relativamente? Ejemplo perfecto: Kamala Harris como vicepresidenta, mujer, afroamericana, del sur asiático. Es celebrado como triunfo progresista. Simultáneamente, apoyó presupuestos militares récord. No promovió redistribución económica significativa. Encarcelamiento masivo continuó sin reforma estructural. La diversidad en las élites legitima el sistema sin transformarlo.
Patrón 4. Exportación cultural y subordinación geopolítica. Observación desde países periféricos. El progresismo cultural se codifica en centros de poder específicos. Universidades anglófonas de élite, Harvard, Stanford, Oxford. ONGs con sede en Nueva York, Londres, Ginebra. Medios globales con base estadounidense o europea. Luego se exporta como estándares universales de civilización. Mecanismo observable. Indicadores internacionales. Organismos como Banco Mundial, FMI, UE, crean índices de progreso que miden igualdad de género, definidos según estándares occidentales. Derechos LGBTQ+, usando marcos jurídicos del norte global. Sociedad civil, medida por cantidad de ONGs, usualmente financiadas externamente. Condicionalidad. Países que buscan préstamos internacionales, acuerdos comerciales, ayuda al desarrollo, deben demostrar progreso en estos indicadores. Ejemplo documentado. Varios países africanos han sido presionados para cambiar legislación sobre sexualidad como condición para mantener ayuda internacional. Resultado observable. Élites locales adoptan lenguaje y prioridades del norte para mantener flujos de capital. Se abre brecha con población local que tiene prioridades diferentes. Dependencia cultural refuerza dependencia económica. No afirmo que los derechos sean malos. Afirmo que su instrumentalización para presión geopolítica es real y documentada. Patrón 5. Desplazamiento de la atención pública. Análisis de contenido mediático, 2010-2020. Estudio de cobertura en medios principales, New York Times, CNN, MSNBC, principales europeos. Proporción de cobertura. Temas culturales e identitarios, 45-60% del tiempo político. Temas económicos estructurales, 15 a 25%. Política exterior, militar, 10 a 15%. Resto, 10 a 20%. Mientras tanto, en la economía real, datos del mismo periodo. Top 1% capturó el 95% del crecimiento económico post-2008. 400 personas más ricas duplicaron su fortuna. Trabajadores perdieron poder adquisitivo. Precarización laboral alcanzó máximos históricos. El contraste es sistemático. La atención pública se consume en debates sobre pronombres, controversias sobre estatuas históricas, guerras culturales en redes sociales, cancelamientos por ofensas simbólicas, mientras que el poder económico triplica ganancias corporativas, reduce impuestos a grandes fortunas, aumenta automatización sin protección laboral, concentra propiedad de activos. No es que lo cultural no importe, es que existe una asimetría de atención extremadamente conveniente para quienes ejercen poder económico real. Resultado medible. Una población ocupada peleando guerras culturales tiene menos tiempo, energía y capacidad de organización para desafiar concentración económica. Resumamos fríamente, con datos verificables. Ganadores económicos del periodo 1990-2020. 1. Capital financiero globalizado. BlackRock creció de 500.000 millones a 10 billones de dólares. Top 1% global aumentó su participación en riqueza total. Corporaciones transnacionales expandieron márgenes de ganancias. Obtuvieron además legitimidad moral vía políticas de diversidad. 2. Clase profesional metropolitana. Salarios en sector tech aumentaron 300%. Empleos en ONGs, DIY corporativo, consultoría se multiplicaron. Valorización de propiedades en zonas urbanas gentrificadas. Capital cultural y social aumentado. 3. Minorías en posiciones de élite. Más mujeres, personas racializadas, LGBTQ+, en posiciones de poder. Acceso sin precedentes a espacios antes cerrados, pero sin alterar la estructura piramidal de poder. Perdedores económicos del mismo periodo. 1. Clase trabajadora industrial, todas las razas y géneros. Pérdida de 5 millones de empleos manufactureros,
Estados Unidos. Salarios reales estancados durante 40 años. Poder sindical colapsado. Empleos precarizados sin beneficios. 2. Clase media tradicional. Costo de vivienda subió 300%, salarios 10%. Deuda estudiantil alcanzó 1.7 billones de dólares. Empleos estables reemplazados por gig economy. Movilidad social descendente. 3. Países periféricos, mayorías. Mayor dependencia de deuda externa. Pérdida de soberanía sobre recursos. Subordinación cultural y económica simultánea. Élites desconectadas de poblaciones locales. La pregunta empírica final. Con 30 años de datos, ¿estos resultados son accidentales o funcionales? Hagamos una distinción fundamental basada en resultados históricos observables. Transformaciones económicas reales. Ejemplos históricos. New Deal, 1933-1945. Redistribuyó riqueza, limitó poder corporativo, fortaleció sindicatos. Estados de bienestar europeos, 1945-1980. Crearon sistemas universales de salud, educación, pensiones. Procesos de descolonización. Transfirieron control de recursos de imperios a naciones. Reformas agrarias. Redistribuyeron tierra de latifundistas a campesinos. Resultados medibles. Cambio en quién posee qué. Redistribución real de poder económico. Revoluciones progresistas contemporáneas. Diversidad en juntas directivas. Lenguaje inclusivo en documentos corporativos. Departamentos de diversidad, equidad e inclusión en empresas. Representación en medios y entretenimiento. Leyes contra discriminación simbólica. Resultados medibles. Cambio en quién representa qué, sin redistribución de poder económico. La diferencia es fundamental. El progresismo actual funciona como administración del capitalismo, no su transformación. Reforma simbólica, no estructural. Gestión de legitimidad, no construcción de alternativas. Válvula de escape que permite cambio aparente sin alterar relaciones de propiedad. Concepto clave: activismo institucionalizado. Cuando el cambio social se canaliza principalmente a través de ONGs profesionalizadas, no movimientos de base, litigio legal, no movilización popular, políticas corporativas voluntarias, no regulación estatal, reconocimiento simbólico, no redistribución material. El resultado es activismo que el sistema puede absorber sin transformarse. Pregunta observable: ¿por qué las corporaciones más grandes del mundo celebran el progresismo cultural, pero combaten ferozmente cualquier intento de regular su poder económico? Hemos recorrido 30 años de datos. La evidencia es clara. La tesis central: el progresismo cultural ha avanzado espectacularmente al mismo tiempo que retrocedía dramáticamente la redistribución económica. No es casualidad, es un patrón sistemático. ¿Qué haría un análisis serio? 1. Reconocer los avances reales. Derechos conquistados, dignidad expandida, discriminaciones reducidas. Esto no es trivial. Pero también reconocer los retrocesos simultáneos. Concentración de riqueza histórica, precarización laboral masiva, poder sindical colapsado, soberanía nacional debilitada. Preguntarse si hay relación. ¿Es posible que el enfoque en lo primero haya facilitado lo segundo? Alternativas observables. Existen ejemplos de proyectos que integran ambas dimensiones. Países nórdicos, modelo histórico, combinaron derechos culturales con fuerte redistribución económica y poder sindical. Ciertos movimientos en América Latina integraron reivindicaciones identitarias con demandas de soberanía económica. Sindicatos modernos exitosos, los que han crecido, combinan lucha por dignidad con lucha por salarios. La lección no es uno o otro, puede ser ambos, pero requiere conciencia de que lo cultural sin lo económico es teatro. Preguntas para la reflexión personal. Para activistas, ¿tu activismo confronta al poder económico o lo ignora? Las instituciones que te financian tienen intereses económicos que contradigan tus objetivos. ¿Estás construyendo poder popular o gestionando frustración? Para ciudadanos,
¿Las políticas que apoyas mejoran tu situación económica concreta? ¿Quién se beneficia económicamente de tu posición política? ¿Tus batallas políticas amenazan a los más poderosos o solo a otros trabajadores? Para todos, ¿por qué las corporaciones más explotadoras del planeta promueven progresismo cultural, pero combaten ferozmente cualquier intento de regular su poder? ¿Por qué la explotación explota mientras celebramos diversidad? ¿Esto es progreso o gestión sofisticada de la desigualdad? La respuesta no es rechazar derechos culturales. La respuesta es exigir que vengan acompañados de transformación económica real. De lo contrario, solo estamos decorando un sistema que nos explota a todos, ahora con más colores. Este análisis se basa en datos públicos, tendencias medibles, resultados observables. No es teoría, es descripción de lo que pasó. Si algo te incomodó, pregúntate, ¿me incomodó porque es falso o porque es incómodo? Los datos están disponibles, las tendencias son verificables, las correlaciones son sistemáticas. Cada quien debe decidir. ¿Queremos un progresismo que sea compatible con la oligarquía financiera o uno que la confronte directamente? Porque los últimos 30 años demuestran que no puede servir a ambos. O diversificas élites mientras la desigualdad explota, o construyes poder popular que redistribuya riqueza real. No juzgues las ideologías por lo que dicen ser, júzgalas por lo que hacen, a quién benefician, qué estructuras refuerzan y cuáles debilitan. Y cuando miras los resultados del progresismo contemporáneo con honestidad, la conclusión es incómoda, pero está ahí, en los datos.